Buenos días, hermanos. Un saludo, un abrazo en el Señor. Hoy quiero compartirle algo para reflexionar también y ver cómo está nuestra fe y qué podemos hacer, no en ahora en la carne, sino para glorificar a nuestro Señor como siempre y cuando se tiene que compartir el Evangelio, escuchar un poquito, no las voces del mundo que invadan nuestra fe ni nada, sino que escuchar cuáles son los casos y cómo el mundo piensa o sobre algunas cuestiones. Le doy un ejemplo que me ha pasado ayer. Justo estaba hablando con un joven que es como mi ayudante en la obra. Y como profesional el muchachito anda, literalmente cumple lo que es las expectativas de el rubro que se está tratando de hacer. Se llama rubro en la obra, depende la ubicación en un edificio, vamos a decir. Y él estaba contándome su testimonio, no de fe, sino de testimonio de vida, de cambio, lo que estaba anteriormente y todo lo que hizo en su vida, su juventud, más, un poco más de la adolescencia sería. Y era bastante triste porque es algo normal lo que sucede literalmente sobre eh, se meten en las drogas, no saben cómo salir, en el alcoholismo y muchas cosas. Mucho de lo que parece para muchos hombres algo normal, en realidad para Dios no es así, en realidad. Y lo que somos la fe sabemos tampoco que no es así. Salir de las drogas no es fácil, en realidad. Es complicado. Muchos de los que han conocido a nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hubo un arrepentimiento en su corazón, sí, fueron. Claro, le quedan los rastros en el cuerpo, vamos a decir, en el templo, como nosotros conocemos, porque son las secuelas en realidad. Pero lo que me llamó la atención que, bueno, este joven no... Muchos dicen gracias a Dios, gracias a esto, que no está mal tampoco, pero ellos no conocen al verdadero Dios. El verdadero Dios que nosotros conocemos, que es un Dios santo, Dios celoso, que Él habita en la santidad, en el temor hacia Él en realidad. No, un temor de reverencia, sabiendo que Él nos rescató en realidad y que nosotros tenemos que servirlo con todo honor en realidad y con toda reverencia también y respeto. Y él contaba su vida, literalmente, yo lo estaba escuchando, que él no se veía a su edad, 26 años, joven todavía, pero destruido literalmente en el cuerpo porque queda secuela. No es fácil, por lo poco que he visto, gracias al Señor, yo en mi vida, cuando antes de conocer a Cristo, nunca me metí en las drogas, en eso. Por ahí puede ser que, como toda la mayoría, siempre eh, en alcoholismo y otras par de cosas que uno hace, pero nunca hace a esa profundidad, porque eso es algo muy profundo en realidad. Y todo lo que son pocos los que salen de la droga, sino mueren encima. Entonces, el propósito, él decía su interior, porque por la ignorancia del hombre en realidad, decía, gracias cuando nació mi hija, bueno, vamos a decir la realidad, como nosotros siempre decimos los cristianos, en una unión de concubinato o unión libre se le llama, que está en fornicación sería. Entonces, una de las cosas que le cuestioné, pues le estaba escuchando, bueno, le digo, tu propósito, tu hija te dio un propósito en la vida, literalmente. Pero al mismo tiempo también le contradecí, le dije, sí, es un propósito, pero no, el hombre no es un propósito como dicen en la biología común y corriente. Es nacer, crecer, reproducirse y morir. No es así. Hay un propósito mayor. Ese es entrar en cuenta con Dios, arrepentirse y terminar bien las cosas como te dice, conocer al Salvador literalmente. Y como que me desvió el comentario porque el hombre no le gusta escuchar el Evangelio. Y lastimosamente a veces uno se entera de cosas, más si son parientes cercanos a uno, que no suelen predicar el Evangelio como que sí son.
yo les llamaría tibios o fríos, o se hacen los desentendidos, y eso está mal también, porque el Señor nos mandó a nosotros, hay una comisión, es predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, porque Dios quiere, del libro de Hechos, creo que no tengo que repetirlo, que quiere que todos los hombres sean salvos, pero que conozcan, lleguen al conocimiento de la verdad, por mediación de Jesucristo, su único Hijo, el único que tiene intermediario entre Dios y los hombres en realidad. Y hay a veces que el hombre cree por su propia autosuficiencia en realidad, porque así lo dijo él. Entonces yo le dije, vos crees que sos autosuficiente, pero el hombre sin Dios no puede hacer nada. El hombre cree que puede hacer, pero no puede. Porque nosotros somos una máquina de pecar en realidad. Es una realidad eso. A donde nos equivocamos a pesar que tengamos el conocimiento de la verdad, podemos cometer. El hombre que nos dice que no tiene pecado es un mentiroso. Eso está en 1 Juan. Aquel que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecado, cometemos errores. Y eso es una realidad. La única diferencia que hay entre nosotros y los que no son salvos es que nosotros fuimos redimidos. Nosotros entramos en un arrepentimiento, tenemos que poner la balanza, tenemos que autoexaminarnos nosotros mismos cómo estamos caminando y a sincerarnos con el Señor y decir, sí, he cometido pecado, he hecho esto, y Él es que aboga por nosotros en el reino de los cielos. Entonces, Él es nuestro abogado en realidad. Entonces quería compartirle una palabra con respecto que aparece en el libro de Romanos, que a veces, pocas veces se suele explicar esta parte del Evangelio, donde el apóstol Pablo en el versículo anterior, 17-18, Romano 1, él dice que él no se avergonzaba del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo en el 16, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice. Sabemos que los griegos eran literalmente todas las otras naciones, también eran naciones paganas en realidad. Tenían sus propios dioses, todas sus tradiciones. Ahora, simuladamente, lo que hacen la gente de la iglesia tradicional romana, que es la iglesia católica, tienen sus propios santitos. Hace 2 días, por ahí atrás, el 7 de agosto, fue el santo, imagínense, el santo patrono, entre comillas, del pan y el trabajo, le llaman ellos. Y el hombre en su ignorancia, y porque está bajo las tinieblas en realidad, dice, le va y le reza a una estatua, creyendo que la estatua va a interceder por él, o así. Y es una locura, porque en realidad uno cuando estaba en las tinieblas es cierto eso. Yo puedo dar un ejemplo que es así o así. Pero uno no sabe, esta gente no sabe lo que está detrás de esa estatua. Que son los demonios en realidad. Que ellos son los causantes de esto. De esta confusión en realidad. Entonces, si nosotros vemos en el versículo 18, dice la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Y sí, es una injusticia porque si vos le estás predicando el Evangelio, cambia hacia otro rumbo, está impidiendo la justicia de Dios. ¿Qué justicia el hombre puede por sí mismo, por sus obras? Por las obras o las leyes marcadas en su corazón. Eso está en la escritura también, está en Gálatas. Habla. Por sus razonamientos. No. Dios puso en el hombre las leyes también. Su corazón. Saben lo que está mal, saben lo que es robo, saben lo que es adulterio, saben lo que es la fornicación, saben lo que están haciendo, las injusticias. Está eso. Pero ellos no quieren aceptar. Ese ya es otro problema. Y la escritura lo revela acá mismo, nos está diciendo, dice, porque lo que Dios
Lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se lo manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice. De modo que no tienen excusa. Imagínense Dios diciendo, ustedes no tienen excusa. Yo soy el creador. Él puso su sello de creación. O sea, el hombre no puede hacer nada, nada más que arrepentirse de su pecado y aceptar que es un pecador, que es enemigo de Dios. No hay otra. Pero ¿qué sucede? En estos tiempos, el endurecimiento y a veces también los malos testimonios hace que las personas no quieren aceptar el Evangelio. Culpa de falsas doctrinas, culpa de falsas iglesias, que son más sinagogas de Satanás. No pueden dar un ejemplo. Están disfrazados en realidad. Entonces eso repercute. No se dan cuenta, pero repercute. Lo primero que piensan la mayoría, no, son todos los evangélicos, son todos unos ladrones, son unos delincuentes, son mercaderes. Hay gente que piensa así y lo dice claramente. Y en su inconsciencia está diciendo una realidad, pero es así porque lo que es lo que se ve y se nota. Y la escritura ya se anticipó. Dios lo manifestó. Fíjense si siguen ustedes leyendo después del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué palabra, ¿no? Es increíble cómo el hombre se vanagloria por sí mismo. ¿Y qué pasa? Esa mente se empieza a entenebrecer. Es como a quedar en tiniebla, más tiniebla lo que está. En otras partes de la escritura habla, dice, a los que hacen de falso evangelio y todo eso, le dice mente cauterizada. Ese es más entendible hasta qué nivel llega. Pero esto está hablando de los hombres corruptos, pero también tienen la mente cauterizada. Es como que si Dios le rechaza, y muchos dirán, no puede ser. Sí, si vos estás haciendo el mal y te encaprichás en hacer el mal, ¿Dios va a aprobarte lo que vos estás haciendo? No te puede aprobar. Él nunca va a ir en contra de su propia palabra. Claro, es cierto, hace misericordia. Da un tiempo de a ver si hay arrepentimiento, por ahí cambia su camino y se da cuenta y acepta que está haciendo mal y se arrepiente en realidad de corazón. Pero llega un tiempo que ya se te acaba el tiempo en un día. Y a todos, si nosotros empezamos a ver un poquito, siempre tengo una forma de pensar un poquito, no digo como autosuficiente, no en ese sentido, sino que veo que a veces muchos los hermanos de la fe se encierran demasiado, son muy extremistas también. Y eso yo sé que si alguno está escuchando o llega a ver este video va a decir, no, qué duro esa palabra. No es así. Es la realidad. Porque van al extremo en realidad. Tienen una doble cara, una doble vida. Muestran una cosa en su trabajo, después que salen ahí de su laburo, hacen, che, no te conozco. Y eso está mal, porque eso es hipocresía. Sos un hipócrita en realidad. Vos tenés que ser como está ahí. Sí, tenemos que marcar la diferencia, sí. Una vida correcta, no vas a estar, si sos cristiano no vas a estar fumando, no te vas a juntar con los muchachos a tomar una cervecita. Pero menos si te está hablando un no creyente está viendo tu vida, está viendo tu reflejo, cómo sos. Y la hipocresía y la mentira también es así. Uno tiene que ser de frente, hay que ir. Las cosas tienen que decir como están. Entonces nadie tiene derecho a acusarnos. Por eso fracasan la mayoría. Y van a seguir fracasando. Esto no es una maldición, nada, sino es una realidad. Porque nosotros tenemos que ir en la verdad. En lo mínimo. En todo lo que vos tengas que hacer, tenés que ir en la verdad.
En tu trabajo, cuando vos representás a alguien, si vos estás a cargo de personas, tenés que ir de frente, si más si vos tenés que ir a hablar con el que te contrata o que es tu jefe. A tu jefe tenés que ir de frente, tenés que ir en la verdad, no desviando, porque el desvío te va a meter en muchos problemas, en realidad. Y si te vas a ir por las puertas grandes, no haciendo revolución, no haciendo manifestaciones que no es de tu agrado. Si hay cosas que no te agradan, vos decís, mira, esto está mal. Y lo planteas por qué está mal en realidad. Porque todo lo que está oculto, tarde o temprano va a salir a la luz. Los errores que uno comete van a salir a la luz. No hay forma de errarlo de eso. Pero también hay que ser consciente de las cosas uno. Por eso a veces muchos testimonios de muchos hermanos dan mucho que desear. Demasiado que desear. ¿Y a dónde uno conoce? Cuando empiezan a trabajar cerca de uno. Y más si uno tiene que tomarle como una persona que trabaje para vos, que vos siendo su superior, no acatan tu orden. Entonces eso es peor testimonio que puede haber con respecto a uno que no conoce a Cristo. Sabiendo que la Escritura dice que nosotros tenemos que servir a como a nuestros jefes, literalmente, al que no es, servirle bien, y al que es la fe, servirle mejor todavía te dice, a un hermano de la fe dice. Entonces esos temas, yo considero que hay muchos hermanos que van a tener que recapacitar si están en la fe y están sobre la roca como tienen que ser. No sé, cosas que están sobre arena, en realidad, y no se dieron cuenta. Fíjense cómo la Escritura es sabia en todos sus razonamientos para saber cómo Dios desaprueba muchas cosas. Acá habla de los razonamientos y este no está hablando con respecto a los cristianos, este está hablando con respecto al hombre carnal, el hombre sin Dios totalmente. Pero ¿qué tal si hay gente que los nuestros supuestamente dicen que son de la fe y tienen enternecido la mente y no se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar? Y muchos me dirán, no puede ser. Sí, puede pasar. Al vos estar en una falsa doctrina, está semi-cauterizada tu mente. Y después te va a medida que más te metes en profundidad, porque el carismatismo o la falsa doctrina es muy pegajoso. Y empiezan a enseñarse cosas que no te tienen que enseñar. Entonces vos ya empezás a tomar rebeldía en realidad. Primero que vos ya estás en rebeldía contra Dios. Cuando no empezás a acatar la palabra de Dios como dice en realidad. Cuando se te dice a vos, la mujer no puede predicar en el púlpito y vos decís, no, tal cosa. No, ya estás en rebeldía. Porque Dios ya estableció ya. Las normas, a veces hay una de las cosas que yo siempre noto y veo y siento vergüenza ajena a veces. Y a veces suele pasar que viene alguien, yo le digo, solo en el mundo, estoy hablando lo que está en el mundo y son las leyes establecidas que llamamos normativas a veces. Para cada rubro, le doy un ejemplo nomás, así sea electricidad, mi rubro, plomería, albañilería, tiene normativas, tiene. Y a veces la misma persona que supuestamente están trabajando dice, ni siquiera conocen la normativa en realidad. Dicen, yo soy tal cosa, dice. Se te prueba en la cancha, vamos a decir, se te prueba en la vida real, en un trabajo, o se te hace una pregunta, y vos no sabés el fundamento, el concepto, ya estás desaprobado. Porque vos estás haciendo porque otro dice que te enseñó, y si te enseñó mal encima, y así vas a ir por la vida golpeándote. Y yo le digo, eso dijo en una charla que fuimos y le di un ejemplo a un ingeniero, y lo primero que dijo, se van aprendiendo a los golpes. Bueno, yo le comento que hay hermanos de la fe que van
aprendiendo los golpes y van a 120 kilómetros por hora rompiéndose la cabeza. Y siguen rompiéndose la cabeza. ¿Por qué? Le falta Biblia. Le falta tener una conversación con Dios y decirle, mostrame, Señor, qué debo hacer, cómo debo agradarte. Por ahí a veces hasta yo me puedo equivocar algunas cosas y por ahí no le estoy grabando yo algunas cosas. Pero trato, aunque sea agarrada, y digo, bueno, voy a leer un poquito y ahí recuerdo. Porque no tengo toda la Biblia en la cabeza. No tengo toda la palabra. Pero sí estoy seguro que hay cosas que sí sé que no se deben hacer. Y cuando lo mínimo, lo que está establecido en la palabra, cómo debe comportarse la iglesia, cómo se sabe si es una iglesia verdadera, cómo debería ser el testimonio de la fe de los hermanos, la mayoría fracasan. Y a veces la culpa la tienen los pastores también. La mayoría de las veces tienen los pastores por no enseñar verdaderamente y conocer a Dios. Conocen superficialmente, van agregando cosas que no deben agregar, que no están en la escritura en realidad. Así también sucede en la vida real, en los rubros. A vos se te dice, hay que levantar esto a una altura tanto, porque está establecido sobre unos 40, 60 centímetros, dice, y ya hubo gente que se molestó, decir, bueno, se hicieron una reunión, una comisión, dijeron, bueno, lo ideal sería a tanto, por tal y tal motivo. Bueno, esa es la normativa. Bueno, la normativa para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Acá está todo establecido como Dios habló hasta el final de Apocalipsis y dijo, ¿cómo va a terminar el mundo? Ya no hay más nada de agregado. No hay nuevas revelaciones. Ya está todo revelado. Dios dijo cómo iba a ser. Entonces Él habla y explica esto. Aunque salí un poco fuera de contexto, pero fíjense con respecto a los razonamientos. Y hablando al hombre carnal nomás. Pero nosotros la iglesia nos sirve, nos está diciendo, ¿por qué? Porque a pesar que sea el título no inspirado que debería aparecer, pero dice la culpabilidad del hombre, dice. Dios diciendo culpable, diciéndole, ustedes son así, le está diciendo. Y nosotros queremos doblar, queremos suavizar a veces la palabra de Dios. Y por no decir, no, por ahí se va a alejar, se va a enojar. No, que se enoje. Si Dios dice en su palabra, porque Dios dice, esto es así. Yo no me voy a poner a discutir con el creador de cine. ¿Por qué vos le decís que son necios? ¿Por qué vos decís que está cauterizada su mente? No. Dios dice, por tal motivo sucede esto. Entonces, tenemos que analizarnos nosotros los verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos predicando a Cristo como tiene que ser? ¿Por qué? Porque a veces sacamos fuera de contexto. La mayoría sacan. Pero Cristo vino así en este momento, vino para el pueblo en realidad. Pero aquí en el primero, yo quiero que se analicen un poquito, no sacando fuera de contexto Mateo 7, como siempre sacan todo fuera de contexto, porque no saben leer. Y lo más triste de todo, está bien, hay gente. Yo doy ejemplos menos en lo que el rubro que yo más sí, vamos, sí. A mí me gusta en realidad. El rubro de la electricidad. Hay ingenieros que enseñan mal. Y cometen el error, leen hasta un cierto nivel y se olvidan de la coma. Y cuando te dicen la coma, para que ustedes entiendan, así se llama en la Biblia, se llama hermenéutica. La hermenéutica quiere decir que si hay un libro completo, dice del capítulo 1, capítulo 2, y cuando te pone una coma, ya literalmente te está diciendo y o, supongo te puede decir, tal cosa. Bueno, en los rubros también así sea ingeniero, civil, eléctrico, electromecánico. Siempre en las lecturas dice, esto se puede utilizar para tal cosa y o tal condición. ¿Qué quiere decir eso? Si se cumple esa condición, puede hacerse, te estoy diciendo. ¿Comprenden? Creo que es bastante claro que quiere decir que uno tiene que leer hasta el último para vos decir esto así. Porque las leyes, para que sea entendible, las leyes de abogacía,
todo lo que es justicia, se aplica así en realidad. Y a veces hay muchos y hermanos de la fe, que directamente son abogados o algo así, y no saben, literalmente saben leer las leyes humanas, pero la Biblia, todo lo que es la reglamentación para el mundo, las leyes de la justicia con respecto a lo que sucede, sacaron del antiguo pacto. Ahí están las leyes morales. Pero acá en el nuevo pacto leen y dicen, bueno, pero acá saca así, saca un versículo fuera de contexto. No leíste todo el capítulo completo, te perdiste. Es como no ver una película completa, o si viste por la mitad y no sabes cómo termina todo en realidad. Bueno, esto no es una película, esto es una realidad. Fíjense si yo le sigo leyendo en el versículo 22, después que dice su necio corazón enternecido, que sería versículo 21, dice, y profesando ser sabios se hicieron necios. La habla necios, otra vez. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice. Ahí está hablando de eso, lo que adoran, las imágenes, las estatuas. Por lo cual, Dios lo entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en el cual bendito por los siglos. Amén, dice. Por esto Dios, fíjense cómo dice, Él mismo dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por él el que es contra naturaleza. Dios no aprueba la homosexualidad. No aprueba. Ustedes ven, supongo, si entran en YouTube, bueno, a veces me aparece cada cosa en YouTube, es peligroso, en realidad hay cosas buenas y hay cosas malas que uno puede. Y aparece todas las estrellas de Hollywood, las mujeres, dice, y encima ahora ponen títulos. O sí, es interesante porque como el mundo literalmente se condena a sí mismo en realidad. Porque pone bisexual, no binario, dice. Entonces empiezan a caer todas las caras empiezan a leer de todo lo que son de la estrella de Hollywood, así como mujer y hombre. Entonces vos sabés, mira, había sido que este era bisexual, este no binario. Y ahí te empezás a enterar todo quiénes son estas personas en realidad. Dios no. Dice que Dios lo entregó a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en su inconsciente mucho dice, sí, Dios haga más, porque no tiene nada que ver. Porque en realidad hay una rama acá desde la idolatría, de las imágenes, terminan a la homosexualidad. Y he comprobado que es cierto, eso es cierto. Porque he visto casi la mayoría de mis vecinos que son idólatras, que son católicos, sus hijos, sus nietos ahora son gays. Literalmente se nota. Eso parece que es muy real. La palabra de Dios se cumple. Entonces dice en el 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún su mujer cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así, no tienen en cuenta a Dios, así. La mayoría son ateos, literalmente. Como nosotros reconocemos, Dios lo entregó a una mente que dice reprobada. Están reprobados para hacer cosas que no convienen. Ahí están la mayoría que a veces empiezan a discutir, parecen niños inmaduros en realidad, con respecto a lo que es lo que aparece en Efesios con respecto a lo que dice de la predestinación. No entienden de la predestinación, no sé por qué no entienden.
La palabra es muy claro lo que dice. Pero no es que Dios mandó a alguno para que ya nazca para ir al infierno. El mal concepto de la predestinación que están entendiendo. Acá lo que está diciendo, y no sacando fuera de contexto, está diciendo que el hombre mismo busca su propia perdición. Al no entender a Dios, o no quiere aceptar que existe Dios, y no tener en cuenta, y no darle la gloria que tiene que ser, Dios le condena a una mente reprobada. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona es que busca su propia condenación. Esa persona va por su propia voluntad al infierno. Se te puede predicar el evangelio, se te puede hablar del arrepentimiento, pero vos decidís ir por tu propia cuenta, porque tu mente está reprobada y ya queda como que peor, más reprobada, y vos negás, que eso vemos nosotros en los videos, que en Estados Unidos hay muchos hermanos que son valientes. Admiro lo que hacen en realidad. Y a veces van y predican justo cuando están en esa, están ahí haciendo su desfile de gays, bisexuales, estas mujeres que son asquerosas en realidad lo que hacen en realidad. Y se enojan, se levantan como potestad en realidad. Y sí, ellos están bajo el maligno, se nota. Pero ya su mente está reprobada. Y a veces yo pienso que esa es mi postura en realidad. Que estos hermanos tienen que darse cuenta esta parte del Evangelio. Dios nos entregó a eso. Ya están ya. Por ahí quien dice, no, unos cuantos hay que están, uno o dos por ahí pueden arrepentirse. Pero este ya es un trabajo que Dios lo hizo. Porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen, dice, estando atestado en toda justicia en el 29, fornicación, primero en la lista, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Imagínense los 19, son homicidas. Contiendas y engaños y malignidades, dice. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, también dice que son, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí ya tenemos esa lista que no obedecen los padres. Necios, dice, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no, si quiere decir que se le habrá predicado, seguro, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte, dice. O si Dios dice, ya están. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son gente que se junta con ellos mismos, parece. A veces, esta parte de la Biblia parece que es para muchos hermanos que quieren ser más buenos que Dios, parece. Puede ser molestoso en realidad. Pero lastimosamente, y para ellos, no para mí, porque acá me está diciendo lo que es en realidad. Esto está por algún motivo particular. Está diciendo cómo Dios, en su santo juicio, porque Él es santo 3 veces, santo, santo, santo. Él es justo, pero su justicia no va a ser burlada en realidad. Nunca va a ser burlada. Entonces, Él ya ejecuta su juicio y dice, esto sucede por tal motivo. Dice. Y al yo establecí, dice, y todo lo que haga Dios, literalmente es irrevocable. Sé que muchos me van a decir, mirá, y fíjate cuando tenía que pasó con Moisés, cuando dijo que iba a aniquilar toda la nación, de él iba a ser solo una descendencia. Porque ya le tenían cansado Dios de tanto quejarse, murmurar. Y bueno, él intercedió y dice, ¿qué van a pensar los egipcios de vos? Sacaste el desierto, sacaste de Egipto para matarlos.
Bueno, y como que se arrepintió. Bueno, esos son casos particulares. Ahí todavía no está escrito la palabra de Dios, pero acá ya está ya. Acá ya está. Y cuando hay algo que está establecido, que Dios lo entregó. Aunque hay muchos casos, puedo decir que he visto en las redes, que muchos que salieron de la prostitución, así como la droga, salieron de la homosexualidad. Gloria a Dios a esos que, verdaderos hermanos que se arrepintieron, en realidad. Y hermanas algunas que estaban. Pero son casos, ¿no? Particulares y exclusivos porque se arrepintieron y Dios tuvo misericordia en realidad. Pero no todas las veces así. Estas personas se levantan contra nosotros y se van a levantar, siempre se van a levantar. Porque ya está ellos en su mente entenebrecida y no van a aflojar. Entonces, hay un caso como este jovencito que cometió ese error de decir que el propósito de su vida nomás era su hija. Yo me hago la gran pregunta para muchos que también piensan de esa manera. ¿Qué va a pasar cuando tu hija muera? O tu hijo muere. O vos te separás de tu mujer, encima que no están casados la mayoría. El matrimonio no quiere saber nada en realidad. Es una moneda corriente, no tiene ni idea de lo que es el matrimonio. Se te va, te dejan tu hija, entonces vos ahí vas a tirarte al precipicio otra vez, a las drogas, a la borrachera y el resto de las cosas, porque no tenés ya tu propósito. Porque va a pasar eso en realidad. Entonces, ahí vemos que el hombre no tiene bien los soldados acá en la cabeza bien ubicados en realidad. Hasta que no conozca al verdadero Dios, que le salve y le rescate en realidad, no va a entender cuál es el propósito que es que todos los hombres fuimos formados para glorificar a Dios en realidad, para servir a su reino en realidad, para no contaminar esta tierra de tanta maldad en realidad. Bueno, ojalá que esto sirva para edificar el cuerpo del Señor, de la iglesia en realidad. Bueno, alguno que quiera compartir, que comparta el video, no hay problema por eso. Y un abrazo en el Señor Jesús a todos los hermanos. Amén.